Buenos días con todos. En nombre de Top Consul Ingeniería, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de la serie Lecciones Aprendidas, construyendo nuestro futuro con lecciones aprendidas. El día de hoy vamos a tener al ingeniero William Baca Escobar como presentador de esta segunda ponencia, Lecciones Aprendidas en Obras de Constructora BRF y Top Consult. El ingeniero Baca Escobar, bueno, creo que todos nosotros lo conocemos. Personalmente lo conozco más de 30 años. Él es ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma. Tiene una maestría en dirección de empresas constructores inmobiliarias de la Universidad Católica del Perú y la Universidad Politécnica de Madrid. Más de 30 años en lo que es diseño, construcción, consultoría, reparaciones y reforzamiento de estructuras. Y en general, creo que toda una vida profesional metido en el campo de la construcción. El día de hoy nos ha preparado una conferencia especial basada en todos los hechos que de una u otra manera han tenido un impacto relevante en la historia de nuestras empresas, y lo va a poder compartir con nosotros y trataremos de sacar algunas conclusiones al final. Como siempre, les pediremos que cualquier consulta que quieran hacer la hagan por chat, y al final de la hora vamos a tratar de compartir estos comentarios o consultas con el expositor. Muchísimas gracias a todos nuevamente por asistir, y ingeniero William Baca, lo escuchamos. Adelante. Amigos, ¿qué tal? Hoy día vamos a tocar algunos temas de las lecciones aprendidas en algunas obras de RF y Top Consult. La verdad es que desde la semana pasada que empecé a preparar esto, empecé a ver el álbum de fotografías de la empresa y pues se me venían cuantas anécdotas e historias y lecciones que nos han dado pues las obras, ¿no? El tiempo es tan corto que no he podido tocar pues la mayoría de lecciones, y he empezado, digamos, por las obras más antiguas, ¿no? Entonces hay muchas lecciones y anécdotas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Bueno, nosotros, constructora de RF, digamos, oficialmente inicia operaciones el año 94. Empezamos, me acuerdo que haciendo una primera rehabilitación de un colegio del INFES. Esa fue nuestra primera obra, y ya son pues muchos años construyendo, ¿no? Hay innumerables anécdotas y lecciones aprendidas para transmitir, las cuales vamos a ir, he seleccionado algunas que son interesantes y han aplicado mucho en las obras, ¿no? Y en el quehacer cotidiano. Nosotros, digamos, el año 98 habíamos hecho un trabajo en Aguaitía, haciendo 300 metros del viaducto del puente colgante, y luego a los 2 años nos llama Odebrecht para hacer dos puentes que, digamos, fueron los primeros puentes ya completos que hicimos desde las excavaciones, desde todas las partidas, ¿no? Estos puentes, me acuerdo que nos iniciamos en el mes de junio, en teoría épocas de verano, ahí en la selva, pues donde el sol es fuertísimo y, digamos, no se esperan, digamos, lluvias, ¿no? Recuerdo que empezamos las obras, las excavaciones, y el cauce de este río, pues prácticamente estaba seco el cauce, ¿no? O sea, no caían ni gotas de agua, pasaba una pequeña hilera de 1 metro en el cauce, y ahí culminamos las excavaciones, las falsas zapatas, y empezamos a ya tener listos los encofrados de las zapatas para hacer el vaciado del puente, ¿no? Sin embargo, justo cuando al día siguiente íbamos a hacer el vaciado del puente, nos agarra pues una lluvia de esas del 24 de junio, pues que ustedes pueden ver acá en las fotografías, la zapata prácticamente quedó totalmente enterrada en el río, ¿no? Dentro ese río se metió totalmente en la zapata, y no solamente el río, sino traía mucha bolonería, piedras, palos, lodo, abundante,
abundante material y nos costó muchísimo trabajo rehacer esas zapatas, rehacer las armaduras. Y ahí pues las lecciones es que pues la naturaleza es, digamos, hay que conocerla, ¿no? No es que sea impredecible, porque después, investigando un poco, pues esa zona era la zona más lluviosa del Perú, o sea, era la que tenía el índice de lluvias más alto en el Perú, en la quebrada de Padre Abad. Y bueno, en las épocas, pues, digamos, el verano, que le llaman allá en la selva, es cuando hace mucho calor y hay pocas lluvias, es efectivamente entre mayo, junio y julio, ¿no? O sea, hay poquísimas lluvias, pero y el calor es fuertísimo. Yo, al ser serrano del Cusco, allí sí las estaciones son muy marcadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el verano para nosotros es cuando hay lluvias y solamente es entre diciembre y marzo. El invierno, digamos, con frío, pero sin lluvias, es entre abril y agosto. Igual la primavera es entre septiembre y diciembre, pero no hay lluvias de consideración. Pero la selva era totalmente diferente, ¿no? Había lluvias muy importantes aún en el periodo de abril a noviembre, ¿no? Ahí les recuerdo que cuando nosotros, después casi de un mes de trabajo, que empezaron los trazos, excavaciones, falsas zapatas, incluso consultas, porque tuvimos que hacer una falsa zapata extra, pues llegamos después de varios trabajos ya listos para vaciar la zapata. Y en todo ese periodo, como casi un mes, no había llovido pues ni una gota. Uno miraba al cielo y no veía una sola nube, ¿no? Que haga presagiar que podía haber una lluvia, ¿no? El sol era tremendo. El polvo de la carretera, la tierra muerta en la carretera era como de 20 centímetros que uno pisaba y salía la arcilla en polvo y una polvareda tremenda. Entonces, un día antes del vaciado se me acerca un trabajador y me dice, ingeniero, pucha, ingeniero, hemos debido vaciar hoy día. Y eran las 5 de la tarde cuando ya nos íbamos a ir y le pregunto, ¿pero por qué me dices eso? Ingeniero, va a llover. Bueno, ellos dicen va a lluviar, ese es su término, va a lluviar. Yo miro el cielo, miro pues y digo, pucha, que no veía ninguna razón que me haga presagiar que iba a llover al día siguiente, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué dices que va a llover mañana? Y él me dice, no, ingeniero, el gavilán está volando bajo. Y me acuerdo clarísimo esa frase, el gavilán está volando bajo. ¿Y eso qué tiene que ver? Además, hoy día hay cambio de luna, va a llover. Bueno, yo dije, bueno, la verdad, miraba el cielo, miraba por todos lados y no tenía ni los presagios de que podía llover, ¿no? Sin embargo, en la noche, cuando estaba dormido, a las 12 de la noche me despiertan unos truenos, rayos, relámpagos, y como dormíamos en una casita ahí en el pueblo, la casita tenía techo de calamina, la calamina retumbaba con la lluvia, ¿no? Me parecía el diluvio. Y a las 5:30 de la mañana fuimos a ver la obra, pues era un espectáculo súper deprimente, ¿no? Porque ese riachuelito que no había traído una gota de agua, en la madrugada había cargado un embalse que venía de los cerros y traía piedras, palos, maderas, lodo en abundancia y prácticamente enterró totalmente las zapatas. No solo eso, nosotros habíamos dejado material acumulado en la zona para los encofrados, los aceros, listos para al día siguiente proseguir, después del vaciado del armado de armaduras y todo. Tuvimos que ir a recuperar del río, que estaba pues 500, 600 metros aguas abajo, todo el material totalmente regado por esas condiciones, ¿no? Entonces allí entendí que la selva es impredecible, ¿no? Empezamos a ver ya cómo eran las lluvias, y ahí aprendimos que ese sitio era uno de los sitios más lluviosos del Perú. Entonces, ya antes de hacer todas las actividades, pues a la gente que sabía, a la gente local, sobre todo les preguntábamos si iba o no a llover, ¿no? Porque ellos tenían sus métodos de predecir la lluvia, ¿no? Unos decían que hay que mirar al gavilán, otros decían que a cambio de luna siempre llueve, y otros nos mostraban unas hormiguitas que cuando salían, hay unas hormiguitas que tienen unas alitas, o sea, es una especie de mosquitas con alitas,
y ese era un presagio de lluvias, ¿no? Entonces, ya teníamos que tomar las precauciones y saber, pues, de que esas lluvias se iban a producir cada cierto tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, ven este mismo puente. Posteriormente tuvimos que montar y hacer un lanzamiento de vigas. Casi, si no ocurría ese fenómeno, nosotros íbamos a encofrar las vigas de ese puente con un encofrado tradicional porque no tuvimos la forma de construir grúas, ¿no? Pero ese acontecimiento que nos pasó hizo que no encofrásemos las vigas directamente del puente, porque de no haber sucedido eso, probablemente lo hubiésemos hecho, de no haber sucedido ese fenómeno de inundación, ¿no? Entonces, eso nos enseñó a que ese río crecía tanto y traía tantas piedras que era, era que teníamos que tener en cuenta de todas maneras, ¿no? Esto además nos enseñó ya en los demás puentes que hicimos, ¿no? Porque de ahí, 4 años posteriores, hicimos varios puentes, 26 puentes en la Interoceánica Sur. No digo que ahí nos inundaron las zapatas porque las lluvias son impredecibles, pero aprendimos a minimizar los riesgos, ¿no? Acá, por ejemplo, esta zapata que hicimos, digamos, no habíamos previsto no habíamos ni siquiera pensado que la lluvia podía entrar, eso no estaba en nuestra mente. Entonces las excavaciones se nos derrumbaron, no teníamos taludes, no teníamos cómo drenar el agua, fue terrible, ¿no? Entonces todo esto sirvió como una gran lección para las zapatas que hicimos en los demás 26 puentes, ¿no? Allí ya teníamos que proteger las excavaciones en caso de lluvia, saber que contra el agua no podemos luchar, sino hay que conducirla, ¿no? Entonces dijimos, oye, en caso de lluvia el agua tiene que venir por acá, salir por acá y que no se entre a la zapata. Si en caso llueve, tenemos que ver un pozo de drenaje para bombear el agua y el lodo, etc. Entonces, hacer ya planes pensando en que las lluvias podían venir, ¿no? Además, mirar los cauces de los ríos. Aprendimos a saber, pues, que los ríos que vienen de quebradas elevadas, pues, traen rocas, palos, y es muy probable que va a venir con rocas, ¿no? Entonces, ahí aprendimos a proteger las excavaciones con bolsas de arena, con varios métodos para estos cauces con muchas pendientes. Y cuando el río estaba ahí, no tenía mucha pendiente, sabíamos que solamente iba a ser inundación por embalse de agua, ¿no? Pero no por elementos extraños, ¿no? Y entonces fue así que este fenómeno nos costó muchísimo, nos costó mucho, digamos, fue un gran aprendizaje, pero a la vez una gran lección que sirvió de mucho en las obras que ejecutamos, ¿no? Tanto es así que el maestro yo elegí personalmente el maestro que hizo estos puentes para que haga parte de los puentes en la interoceánica, porque ya tenía la experiencia, ya había vivido esa inundación en carne propia, ¿no? Entonces le dijimos, ahí decíamos, oye, esto no nos puede volver a pasar allá, tenemos que tomar las precauciones del caso. En los otros puentes en la interoceánica también tuvimos inundaciones porque la lluvia es impredecible, ¿no? Pero ya no tuvimos, pues, que recoger materiales desperdigados por todo el río, encofrados, regados a lo largo del cauce del río, etcétera. Aprendimos a proteger las excavaciones y todo, ¿no? Incluso, como les decía, en este puente tuvimos que descartar el encofrado de las vigas in situ, las lanzamos, ¿no? Pero esta es otra historia que voy a contar. En este mismo puente también tuvimos que ver qué hacer cuando lo planeado no podía ejecutarse, ¿no? Estos eran 2 puentes gemelos, eran los puentes Chessman 1 y 2. Cada uno tenía 4 vigas, cada 4 vigas postensadas de 36 metros de luz, y que estas se tenían que, estaba planeado montarlas con 2 grúas, ¿no? Entonces, nosotros habíamos contratado a una empresa Craftsman para que haga el montaje de las vigas. Con esta empresa habíamos estado antes haciendo coordinaciones para trabajar en el presupuesto en el mineroducto de Antamina, pero por X razones no pudieron hacer el montaje ellos, y sí
podían hacer el montaje allá en esta obra que estaba en la Guaitía. Con Craftsman veíamos que era muy sencillo fabricar las vigas a un costado del puente, y teníamos que seleccionar in situ ya dónde se fabrican para minimizar las maniobras durante el montaje. Entonces le pedía, cuando estábamos haciendo los estribos, que vayan y nos indique la zona de fabricación de las vigas para que nosotros ya procedamos luego a izar las vigas y montarlas, ¿no? Esto tenía que hacerse con 2 grúas. Entonces, para esto pues había que llevar unas cama baja, las grúas, cada grúa iba sobre una cama baja y ese era el montaje. Entonces, cuando regresa Craftsman, el ingeniero llega a mi oficina preocupado y me dice, William, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Le digo, porque nuestras grúas siempre las llevamos en una cama baja cada grúa, pero ahora ha salido el reglamento de pesos y medidas y han puesto una estación de pesaje en una zona en la cual vemos que no podemos llevar la grúa sobre una cama baja, tenemos que llevar la grúa en 2 camas bajas. O sea que en lugar de tener que llevar la grúa enterita, había que desarmarla y llevarla en 2 camas bajas, la cual era una locura, ¿no? Y además para montar la grúa allá en el sitio tenían ellos que llevar una grúa pequeña. Entonces el presupuesto se disparó en más de $40,000, ¿no? Entonces eso nos dejó sumamente preocupados porque habíamos pensado pues realizar el montaje de esa manera, no teníamos en mente hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ante esta noticia, nosotros ya acabábamos de firmar el contrato, de pulir el contrato que demoró negociar muchísimo, porque era un contrato un poco, ustedes saben, las empresas grandes, Odebrecht en ese momento se cubría todos los aspectos y bueno, no nos daba margen a hacerle un reclamo por incremento de esto, ¿no? Porque era un error, digamos, que habíamos cometido en el presupuesto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, busquemos otra empresa, otras grúas, buscamos por todos sitios, ninguna bajaba del monto que estábamos negociando. En ese momento dijimos, vamos a tener que encofrar las vigas in situ, pero ¿qué hizo que no las hagamos? Porque ese cauce traía mucha bolonería, ¿no? O sea, cuando llovía, que eran, digamos, una vez cada 20 días, traía tanta piedra ese cauce que dijimos, esto se viene abajo el encofrado y, pucha, esto va a ser peor que, peor que todo, ¿no? Entonces allí, conversando, ahí en hora, como estaban las preocupaciones, vimos pues que los puentes metálicos se lanzan fácilmente, ¿no? O sea, uno empuja las vigas, las hace correr y se lanzan fácilmente. Sin embargo, el sistema postensado no es fácil lanzarlas porque las vigas postensadas tienen que izarse de los extremos, o sea, sus puntos de apoyo son en los extremos, no puede haber una carga central, porque si no la viga se raja. Además, yo hice mucha amistad con el ingeniero Roberto Lainez de SEC Perú, hizo muy amigo, y le comenté este tema, porque ellos iban a hacer el postensado de las vigas. Y él me dijo, William, lánzalas, igual que el sistema postensado, pero hay que cuidar de no meterle una carga central. Y bueno, conversando con él, con las ideas de él, pues desarrollamos una ingeniería en la cual solamente usamos 2 pilares centrales en todo, 2 pórticos de acero de pilares centrales como se ven acá, en medio cauce. Estas estaban cimentadas en una cimentación que era imposible que la zapata, que el río cuando crezca se las lleve, ¿no? Y además las protegimos por si llueve para que las rocas no caigan en esta zona. Acá pueden ver ustedes que tuvimos que diseñar y fabricar una viga carrilera, como la que se ve acá,
que eran 2 secciones y totalmente conectadas para evitar el pandeo de las vigas por el pandeo lateral torsional, y que éstas se puedan desplazar eje a eje para lanzar las vigas. ¿En qué consistía lanzar las vigas? En hacerlas caminar por estas vigas metálicas sobre unos rodillitos que ustedes ven acá. Estos rodillos eran unos tubos de acero rellenos de concreto de alta resistencia. Y procedimos así a lanzar las vigas. La primera viga demoró todo el día porque Roberto nos había dicho que, como todo, ¿no? Es como jalar un carrito, ¿no? Cuando tú jalas el carrito, la viga se dirige en la dirección en la que uno jala. Entonces, nosotros al otro lado teníamos 4 puntos de jalado que eran exactamente los ejes de las vigas, ¿no? Pero esto no era así porque la viga empezó a torcerse según qué tan alineados estaban los rodillos. Entonces tuvimos que trabajar con los rodillos y alinear permanentemente durante el lanzamiento, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy buena. Comentando en obra, era un lanzamiento al estilo egipcio, ¿no? Porque los egipcios lanzaban sus grandes estructuras en base a rodillos, ¿no? Resultó muy bien. Acá pueden ver algunas imágenes del pórtico y las columnas metálicas. Acá ya la viga que ha avanzado como 6 metros en el lanzamiento. Acá es una imagen de nuestro Bobcat moviendo la viga carrilera en la siguiente posición para el siguiente lanzamiento de la viga. Luego en los pórticos. Bajo cada eje de vía había una columna de 6 pulgadas de acero, de un tubo de acero, que era capaz de soportar la compresión de las vías. Todo esto fue meticulosamente revisado y diseñado, ¿no? Yo no podía dormir en el efecto del lanzamiento pensando que había un error en los cálculos que habíamos hecho. Y así, ¿no? Y así logramos lanzar las vigas, ¿no? Logramos lanzar la viga, y esto pues como una reflexión, esto nació a raíz de una crisis, ¿no? Tuvimos un problema serio de no poder hacerlas con grúa y empezamos a buscar alternativas, ¿no? Y empezamos a buscar alternativas y esta alternativa nos parecía razonable, pero no se dejó nada al azar, ¿no? Pues, hicimos hasta pruebas a escala natural para ver la fricción entre las vigas, los rodillos, los cálculos que hicimos en las columnas, en las vigas carrileras, la zapata de apoyo, los dados de madera para apoyar, o sea, todo se tuvo que hacer para planificar el lanzamiento, ¿no? Allí el ingeniero Roberto Lainez de CES Perú nos dio la idea de hacerlo porque él había visto este sistema en algún otro país, y bueno, pero todo el desarrollo tuvimos que hacerlo, ¿no? Fue una cosa muy, muy interesante, una gran lección, ¿no? Una gran lección, ¿no? Que nos dio, ¿no? Porque de un desafío estudiar varias alternativas y no rendirse hasta lograr alguna cuestión, una solución, ¿no? Luego de esa experiencia, también, casi por esa época, COSAPI también luego nos invitó a hacer unos puentes en Juliaca, Santa Lucía. Juliaca, Santa Lucía, para los que no saben, era parte de la carretera Arequipa-Puno. Ese tramo, Juliaca, Santa Lucía, era un tramo, pues, que se tenía que hacer entre 3.800 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, habían 2 puentes en los cuales íbamos a participar. Un puente estaba ya con la ingeniería lista y el otro todavía no, pero ellos querían iniciar rápido las obras, ¿no? Y además, en esa oportunidad nos pidió COSAPI que hagamos varios pontones de 10 metros, 15 metros, alcantarillas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros les hicimos un presupuesto, estudiamos y les hicimos un presupuesto pues para hacer las obras. Nosotros veníamos de varias obras ya con gente que no se movía de la empresa, que siempre estaba atrás con nosotros, que habíamos hecho edificios altos,
éramos en ese momento líderes en temas de encofrados, y nos parecía una cosa muy sencilla, ¿no? Nos parecía una cosa muy sencilla. Pero no fue así, no fue así, porque empezamos haciendo pontones y cabezales de alcantarillas, que estos estaban espaciados pues cada 500 metros a lo largo de unos 30 o 40 kilómetros. Entonces, el sobrecosto que se generaba por los tiempos muertos era muy alto. O sea, imagínense que la carretera estaba en construcción y a nosotros nos decían, oye, hay que ir a hacer el pontón de aquí 16 kilómetros. Entonces teníamos que llevar, y trabajamos en 4 o 5 pontones en paralelo, ¿no? Teníamos un camión, camionetas, combis, etcétera, para movilizarnos. Pero la carretera estaba en construcción, o sea, ¿eso qué significaba? Que permanentemente en el trazo se estaban haciendo cortes, se estaban haciendo rellenos, voladuras, etcétera. Entonces a veces salía nuestro camión a dejar los materiales a un pontón y en lugar de llegar a las 10 de la mañana llegaba después del mediodía. Y también estaba programado para recoger los materiales y llevarlos al siguiente pontón. Entonces era un desastre total, porque en este trayecto pues habían demasiadas paralizaciones y no podíamos tener una productividad porque la gente estaba en su obra esperando material o estaba atrapada en la carretera, movilizándose de un punto a otro. Entonces, la improductividad era altísima, ¿no? Haciendo números, nosotros el 20% de los jornales era pérdida en esos trabajos, ¿no? Hablamos con COSAPI, nos vimos qué podíamos hacer, pero igual no lográbamos bajar y tomamos la decisión de ejecutar, de que el contrato se termine apenas habíamos logrado hacer el puente Cerillos, que es la foto, ¿no? Que era un puente en un solo lugar, había mucho trabajo, entonces decidimos no tomar más pontones, ni obras de arte, ni cabezales de alcantarilla, porque los sobrecostos eran altísimos, y dar por concluido este contrato, pues que nos ocasionaba una pérdida enorme. Entonces dijimos, oye, para hacer cabezales de alcantarilla, hay que tener una logística diferente, ¿no? Entonces ahí dijimos, no más obras de arte ni cabezales, sobre todo en este tipo de obras, ¿no? Estas generan una improductividad altísima. Por esa época también seguíamos haciendo puentes y se estaba construyendo el mineroducto de Antamina. Para los que no saben, el mineroducto de Antamina, en la obra de Antamina, es pues una mina muy, muy grande que se construyó cerca del año 2000. Entonces, esta empresa decidió que no iba a tener un transporte vía camiones de su material, o sea, toda su movilización del material se iba a hacer a través de un tubo en el cual iba a presión de agua todas las partículas hasta el puerto de Guarmey, y en el puerto ya esto lleva a los barcos, se eliminaba el agua y quedaba el mineral concentrado para ser exportado, ¿no? Entonces, esto estaba a cargo de Antamina, la supervisión era Bechtel, y el constructor era una empresa francesa especialista en mineroductos, Spicapac. Spicapac nos contrató a Ceintec para que haga el proyecto de ingeniería, ¿no? Ceintec hizo el proyecto de ingeniería, el ingeniero Rivera hizo una solución increíble para aliviar el peso, las fuerzas de postensado y todo este mineroducto, porque este tubo tenía que estar relleno en arena, pero él sugirió un cambio para que en lugar de usarse arena, se use una espuma rígida de poliuretano que pesa solamente 40 kilos por metro cúbico, en lugar de arena que pues pesa más de 1.800 kilos por metro cúbico. Esto alivió las secciones, fue una ingeniería muy, muy interesante en la cual la ejecutamos nosotros, ¿no? Para que podamos ejecutar las obras, pues había que solucionar cómo vaciar el concreto en sitio, ¿no?
Allí Julio Rivera nos convocó al ingeniero Pasquel de Unicom, un ingeniero con mucho conocimiento, en el cual le dijimos, ingeniero, tenemos que vaciar estas vigas en, una está a 50 kilómetros, la otra a 100, la otra a 200, la otra a 400 y la otra casi a 450 kilómetros, ¿no? A 6 horas desde su planta. Entonces él nos dijo, vamos a usar unos aditivos de última generación, el aditivo Delvo, y ese aditivo que le permite al mixer que vaya con el material hasta la zona, pero con el concreto dormido, o sea, digamos que no ha empezado su proceso de fragua. Y allá se le echa el aditivo y recién el proceso de fragua se inicia, ¿no? Entonces acá, para que ustedes vean, estas son las vigas. Bueno, ese mineroducto era totalmente enterrado, en todo el recorrido, que eran como más de 300 kilómetros, pero habían 5 cruces en los cuales era imposible enterrar. Entonces se decidió hacer unas vigas prefabricadas, unos puentes por los cuales pase el tubo, y estos eran los 5 pases del mineroducto también que hicimos, ¿no? Acá pueden ver una secuencia del montaje con 2 grúas, cómo se izaban las vigas, y se izaban hasta su apoyo definitivo que está acá, ¿no? Entonces las obras consistían desde las excavaciones hasta el montaje final de las vigas, ¿no? Ahí pues les comento, hasta ese momento nosotros no habíamos trabajado con ninguna empresa, sea COSAPI, sea HB, Grañi Montero, todos con unos estándares de seguridad tan elevados. O sea, era la primera vez que nos pedían unos estándares que los cuales nosotros no estábamos acostumbrados. El Perú no construía de esa manera en esos años, ¿no? Entonces, recuerdo pues que la primera, cuando nos dijeron que nos habíamos adjudicado las obras y nosotros iniciamos con premura por el temor a las lluvias que se venían, entonces estábamos, me parece, en julio, agosto, y las lluvias pues empiezan fuertes, dijimos hay que acelerar y empezamos, ¿no? Cuando llegué al campo, distribuí al personal para empezar las obras, vinieron la gente de Bechtel y me dijeron, oiga, un momento, todavía ustedes no pueden empezar nada, porque no tienen los procedimientos aprobados por Antamina. Entonces, yo le dije, oye, ya les mandé el procedimiento que siempre mandaba, pues era un procedimiento muy genérico. Y me dijeron, no, este es el procedimiento general, ustedes tienen que tener un procedimiento específico para cada trabajo. Ahí tiene que marcar qué personal va a ser, quién es el responsable, detallar los procedimientos, el tiempo, es increíble, ¿no? Entonces, yo con la gente ya en cada punto de trabajo me vi pues que no podía hacer nada hasta no aprobar los procedimientos, ¿no? Era la primera vez que una empresa me pedía eso. Entonces, me dieron un modelo de otras obras similares y vi pues que había que redactar por lo menos una semana porque había que hacer procedimientos para cada puente, ¿no? Había un procedimiento para excavación en roca, excavación en talud, excavaciones, eliminaciones, con los temas de seguridad, medio ambiente, etc. Entonces, tuve que encerrarme 7 días y desenchufarme para poder hacer los procedimientos. Sin embargo, logré que por lo menos nos aprueben preliminarmente los procedimientos de excavaciones para que la gente vaya iniciando labores mientras terminamos los procedimientos, ¿no? Entonces, esto fue una cosa muy curiosa porque teníamos al personal ya instalado y no podíamos hacer las labores, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, cómo se colocaban las vigas, se fabricaban en una zona adecuada, se ponían en 2 carretitas, se trasladaban hasta la zona y con 2 grúas poníamos estas vigas que tenían 40, 50, 70, 50 metros de luz, ¿no? Previamente habíamos tenido que hacer los pilares, los estribos de cada puente, ¿no? Con todas las exigencias del AASHTO de diseño. Allí también, pues, las secciones eran que nosotros no teníamos los criterios para trabajar con la seguridad industrial que ahora se estila. Esa fue la primera obra en la cual se tenía que hacer, en la cual nos exigían los estándares de seguridad altísimos, ¿no? Antes, por ejemplo, recuerdo que habíamos hecho un reservorio en la cual quería mostrar algunas fotos y encontré unas fotos en un vacío, un reservorio. Teníamos a un personal
vaciando el reservorio y la cúpula con chancletas, ¿no? O sea, eran otras épocas, ¿no? Entonces, eran otras épocas para esta que la supervisión era gringa, era Bechtel, una de las empresas más serias del mundo en ingeniería, y nos chocó todas las exigencias que en realidad nosotros no las habíamos contemplado, pero no sabíamos que iban a ser tan rigurosas, ¿no? Lo primero, por ejemplo, es que nosotros jamás habíamos movilizado a nuestro personal en un bus entre punto y punto. Usualmente lo subíamos en el camión con todas sus cosas y se iba moviendo entre punto y punto. Entonces, la primera anécdota fue que el ingeniero de seguridad, el gringo, nos dijo, oye, ¿y dónde está vuestro bus? Que no lo veo para movilizar al personal. Y yo no le pude decir cuál bus, sino dije, ingeniero, el bus está viniendo de Lima y va a demorar unos 3 a 4 días. Mientras tanto, los estamos movilizando en camionetas, pero ya nos agarró frío. Nos agarró frío, entonces era una novedad, ¿no? Las charlas de 5 minutos, charlas de inducción, la cantidad de guantes y lentes que se usaban eran cosas que no las habíamos previsto, ¿no? Hay anécdotas muy, muy graciosas porque les cuento que cuando estábamos esperando el bus que llegue de Lima, porque decidimos alquilar un minibús de Lima mientras le acondicionaban los asientos, los cinturones de seguridad, todo, había localmente una camioneta antigua que parecía esas camionetas fúnebres, y ahí movilizábamos al personal entre punto y punto, ¿no? Entonces el gringo de seguridad decía, ¿cómo llega el personal acá a cada obra? Y un día nos había esperado nuestro maestro para ver cómo se movilizaba, ¿no? Esta camioneta me imagino que era de 6 pasajeros, pues adentro el maestro había puesto como a 20 personas, más cilindros, camionetas, y el gringo decía, no puedo creer que esta camioneta pueda cargar tanto, ¿no? Entonces, fueron llamadas de atención, pero finalmente ellos se sabían pues de que el Perú no había estado preparado en ese momento y tuvimos que enmendar varias cosas para trabajar bajo esos estándares, ¿no? Al final de esta obra nosotros hicimos una gran amistad con este ingeniero de seguridad, se hizo muy amigo nuestro, pues había muchísimas anécdotas con él, ¿no? Pero logramos y nos adaptamos a estas exigencias en el Mineroducto de Antamina. Acá también tuvimos una experiencia dolorosa con las grúas, ¿no? Fue la segunda experiencia, porque Césaro era la empresa de grúas de Antamina, ¿no? Entonces, cuando quisimos hacer con otra empresa, realmente los estándares para la revisión de las grúas eran altísimas, ¿no? No podían derramar líquidos, tenían que ser grúas nuevas, etc. Entonces, prácticamente teníamos la posibilidad solamente de hacerlo con Césaro o Grúas S.A. Teníamos las cotizaciones de ambos con las cuales fuimos para el montaje de los 5 puentes, ¿no? Entonces, de los 5 puentes, 4 eran relativamente fáciles porque estaban a pie de carretera, pero había uno que era muy complicado porque estaba en una quebrada que dividía un río y que era muy profundo, como ustedes ven acá, ¿no? Entonces acá tuvimos que hacer una ingeniería especial porque les fabricamos hasta unos dados de apoyo en la ladera para que la grúa pueda poner las patas y pueda hacer el montaje. Hicimos un repaso de todas las actividades con un ingeniero de Césaro para que esto funcione. Pero no nos percatábamos pues que el dueño de Césaro pues era un gángster total, ¿no? Este fulano quería sacarnos a como de lugar un monto mayor por su contrato. Entonces ahí en las letras chiquitas de su cotización decía los plazos, indicaba el costo y todo que asumimos, pero abajo decía condiciones para la paralización o el stand-by de sus grúas, ¿no? Entonces, en una semana, en 4 días habíamos montado los 4 puentes y estaba programado montar el puente, digamos, eran épocas cercanas a Navidad, el 23 de diciembre, teníamos que hacer el montaje de la última viga. El señor había ido al puente y regresó y dio pues indicaciones
Esa vez todavía los celulares creo que estaban, no, eran recién las épocas de inicio de los celulares. Me dejó indicaciones de que lo busque porque no iba a hacer el montaje de la última viga porque el acceso a la zona no era el adecuado. Entonces, que él se retiraba y nos dejaba sin montar la última viga porque sencillamente no quería arriesgar, entre comillas, sus equipos, sus grúas, ¿no? Entonces yo me vi en una situación complicada. Me acuerdo que llamé a oficina, vemos qué hacemos. César o no, sencillamente no respondía. Y esto le comenté al supervisor, que se hizo muy amigo de nosotros, un ingeniero Rudy Meder, y le dije, oye Rudy, César se quiere aprovechar de nosotros, quiere regresar después de Año Nuevo y quiere cobrarnos desde el 23 hasta el 3 de enero un stand-by que duplica el contrato que nosotros tenemos con ellos. Entonces me dijo, oye, este es un abusivo, ya sabemos de que estos patas trabajan de esa manera. Y le di una llamada al gerente general de Bechtel, ¿no? Y le explicó la situación, ¿no? Le explicó él, según él, dijo, oye, el acceso está bien, no sé qué quiere, parece que quiere una cancha de fútbol totalmente nivelada, pero lo cierto es que César quiere aprovecharse de la situación y quiere sacarle mucho más dinero a RF, si no, no monta la última grúa. Entonces allí fue un poco la solidaridad del cliente, ¿no? Nos llamó a una reunión al día siguiente en sus oficinas, a todos los involucrados, en la cual estaba yo presente, pero antes de empezar la reunión, él dijo, ¿no? Mira, César, yo sé que tal vez haya que mejorar los accesos, pero está en juego este mineroducto y este puente es tan importante que todos vamos a apuntar a que esto se monte. No quiero excusas ni queremos, porque está en riesgo todo tu contrato de montaje de la mina por este puente. No quiero saber que hayan excusas y Spicapac, ustedes tienen que garantizar que las grúas lleguen, pongan una motoniveladora, aplanadora, etcétera, en 2 días y ustedes montan el día 27 de diciembre estas vigas. Y además, César, no quiero saber que le has trasladado un día de stand-by a RF. Entonces, esta lección para mí fue muy, muy valiosa porque no solamente era, digamos, una manera de ellos de ver todo el sacrificio que habíamos hecho, porque estábamos metidos en la obra, vivíamos, dormíamos, pensado en todo, y tampoco permitió que César se aproveche de esa manera, ¿no? O sea, esa reunión fue espectacular porque prácticamente le dijo, oye, no queremos que seas vivo y abuses de la confianza y estamos acá nosotros para ver que hagas ese montaje y no queremos saber que le quieres pretender pasar un sol de costo a RF. Eso lo cual fue espectacular para nosotros. Esa es una gran lección porque mantener buenas relaciones con el cliente y la supervisión es importante. Imagínense si nosotros hubiésemos tenido una relación tirante con la supervisión, o sea que mi relación con la supervisión y el cliente fuese tan mala que prácticamente ellos hubiesen dicho intervengan a RF y que César termine el montaje y todos los costos se los aplicamos a eso. Entonces, por eso es importante, ingenieros, que hay que tener una relación más o menos adecuada, saber llevar, conversar, meterse en el tema, ser muy diligentes para que cosas así como esta no generen sobrecostos enormes, ¿no? Bueno, acá también quiero comentarles que nosotros el año 98 empezamos a hacer edificios altos. Teníamos una visión en esa época de que ante la situación no había muchas empresas que suministren alquiler encofrado en el Perú, a diferencia de otros países pues donde todo es especializado. Entonces dijimos, nosotros vamos a ser los líderes en el tema de los encofrados. Al Banco Vice le ofertamos hacerle todos los encofrados y era una construcción muy grande, eran 26 pisos con 7 sótanos y en los cuales nosotros hicimos los encofrados de toda esta obra. Ahí adquirimos un monto importante de encofrados Unispan, que en ese momento nos parecían los más adecuados. Sin embargo, debo decirles pues que no resultaban ser los más adecuados porque este era un sistema totalmente metálico. Tanto losas
y placas y columnas, ¿no? Las placas y columnas son ideales porque son muy resistentes, las temas metálico, pero la zona de las losas no. Entonces la zona de las losas pues era muy, muy pesado para movilizar esto. Allí cometimos un error, digamos, en la adquisición de esta obra, porque en el momento que hacíamos la construcción, nos dábamos cuenta que los rendimientos eran muy, muy malos en tema de losas y vigas, porque además estos requerían grúa para transportar. Se requería una grúa para transportar piso a piso, ¿no? Había muchas horas de improductividad por espera de grúa. Y gracias a que el ingeniero Rivera nos sugirió un gerente, un exgerente COSAPI, que era el ingeniero Wilfredo Estrada, que nos enseñó a hacer los controles de productividad vía las horas hombre consumidas día a día versus lo ofertado, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que nos estábamos entrando en sobrecostos y analizando el problema era que la gente tenía muchas horas de espera. Tuvimos que enmendar esto incluyendo winches adicionales a la grúa, porque la grúa era de Sagitario y nos daba muy pocas horas de grúa, porque además ellos vaciaban con grúa su concreto, movilizaban su acero, todo, entonces estábamos muy restringidos. Y además tuvimos que poner cuadrillas nocturnas para poder hacer el transporte de los elementos desencofrados. Pudimos enmendar para no entrar en una cifra en rojo por esto, ¿no? Y acá también, al ser uno de los primeros edificios altos, cometimos un error en el momento de hacer la propuesta. No nos percatamos de una zona de triple altura. Entonces, había una zona de triple altura, casi 10 metros que teníamos que encofrar, y era un área importante, porque me acuerdo que el sobrecosto solamente por alquiler de equipos era más de $20,000, ¿no? Entonces, eso después en las siguientes horas mirábamos con mucho cuidado para ver que no hayan errores en temas de este tipo, ¿no? Ese fue. En esa misma época también Sagitario nos pidió que hagamos otro edificio, un poquito más chico, pero así de importante. Y dijimos, oye, casi hay que hacer en paralelo, o sea, tenemos que adquirir más equipo. Bueno, ahí fue cuando decidimos ver qué equipo era el más liviano, el que consumía menos horas hombre, ¿no? Entonces, COSAPI había tenido mucha experiencia con una empresa brasilera, Jetal, a la cual le pedimos nos suministre pues una cotización de los encofrados, y él nos sugirió pues si había grúa que usemos mesas voladoras. Entonces, me acuerdo que Julio Rivera, el gerente de la empresa, nos dijo, Willy, nos parece una solución extraordinaria, pero sería bueno que vayas a ver una obra en la cual se esté usando mesas voladoras, porque ya íbamos a hacer la compra del equipo, ¿no? De las mesas voladoras. Y me acuerdo que fui a Argentina a ver, esta empresa tenía una obra en la cual estaban ejecutando las mesas voladoras. Estuve 2 días mirando todos los detalles de las mesas, cómo se encofraba, cómo se desencofraba, cómo se lanzaban las mesas, medí tiempos, etcétera, y dije, si estos argentinos con los, entre comillas, con la mano de obra relajada que son, porque pucha, ellos a mediodía hacían su parrillita con el vino ahí en la obra, dije, nosotros esto lo vamos a caminar duro. Pero lo más gracioso era pues de que las mesas veladoras eran un sistema ingenioso, ¿no? Y que realmente si nosotros armábamos bien las piezas y lo hacíamos, teníamos todo para hacerlo localmente. Entonces efectivamente lo hicimos localmente, no hicimos la compra y hicimos unas pruebas en el almacén y fabricamos nuestras mesas voladoras y así lanzamos nuestro sistema propio de mesas voladoras, el cual, digamos, dejamos de usar porque después hubo una pequeña crisis en la construcción, nos hicieron muchos edificios altos, pero sí, y además entraron otras empresas con alquileres económicos y el tema del encofrado ya se fue un poco a los maestros de obra, a las pequeñas empresas, ¿no? Así como esto que fue un éxito, esto de las mesas voladoras, porque las horas hombre eran muy eficientes, también probamos otros sistemas de encofrados, ¿no? También dijimos, oye, ¿dónde está la mayor improductividad en el encofrado? Era en las vigas, ¿no? Entonces nos propusimos hacer unas vigas que se hagan muy fácilmente, unas vigas prearmadas, el sistema encofrado de las vigas, para los cuales nos fijamos qué hacían en otros países y vimos unos sistemas interesantes en Brasil, ¿no? Eran unos elementos prefabricados que se ajustaban y aplomaban en base a cuñas, ¿no? Esta es una platina y debajo de esto hay una cuña que se clavaba con un martillo.
nos parecía muy rápido. En obra, el ingeniero que estaba en esta obra, que era en Los Álamos, le dijimos que teníamos que hacer todo bajo este sistema. Hagamos una prueba en el almacén, la hicimos, funcionó muy bien, pero en obra, cuando empezábamos a hacerla, nos reportaron abajo que empezaban a fallar, porque con la vibración que se sometían ya las losas, a veces habían cuñas que se aflojaban, y si bastaba que una se afloje, se aflojaban las demás y había una falla tipo cadena, ¿no? Entonces, a pesar de que las pruebas que hicimos nos dieron resultados, esto no era muy seguro, sobre todo porque esto se usaba en Brasil en vigas que no son tan peraltadas. Acá las vigas eran enormes, ¿no? Peraltes de 70 centímetros. Entonces, miren, a veces probamos estos sistemas, no resultaron, tuvimos que enmendar y corregir todo esto y ya dejamos de usar un sistema que aparentemente era muy bueno. Igual en esas épocas hacíamos reservorios elevados. Esta es una fotografía del primer reservorio que hicimos, Santo Domingo de Caraballo. Nosotros teníamos un especial cariño en los reservorios porque Julio Rivera Feijó pues, ha sido ganador de un Premio Nacional de Ingeniería por un trabajo en diseño sísmico de reservorios, ¿no? Entonces queríamos hacer reservorios, teníamos un amor a hacer los reservorios, y este primer reservorio que hicimos pues nos causó varias experiencias y lecciones, ¿no? Por ejemplo, desde que nosotros jamás habíamos diseñado estructuralmente los encofrados de este sistema, ¿no? Pero sí vimos a un maestro muy viejo, un subcontratista de encofrados, que era experto, él sabía de memoria cómo hacer, pero no tenía ni idea de qué elementos están trabajando, qué elementos no, si los elementos están a flexión, cortante, carga axial, cosa que sí nosotros hicimos para estos reservorios, ¿no? Por ejemplo, antes del vacío del tronco cónico, el ingeniero Rivera hizo una visita a obra y detectó elementos muy esbeltos en los puntales de soporte del fondo troncocónico que tuvimos que corregir para que no haya una falla de este tipo, ¿no? Acá, por ejemplo, estos elementos eran muy esbeltos, entonces haciendo números tuvimos que pasar una armadura, amarrar para que no haya pandeo de estos elementos, ¿no? Y también nos sugirió a un ingeniero experto de COSAPI para que nos dé los tips de cómo hacer para que este reservorio no filtre, ¿no? Estuve reunido con él y me contaba sus experiencias de los reservorios y que tenga mucho cuidado en las juntas frías. Todo eso lo cumplimos, pero realmente el fondo troncocónico, que es este elemento inclinado, era muy difícil de vaciar, ¿no? Entonces en obra, realmente luego de la prueba hidráulica, nuestro reservorio pues tenía varias goteras, chorros salían por esta zona porque en campo pues el obrero al no poder vibrar bien no lo vibraba y seguramente se generaban cangrejeras, y al final pues eso traducía en filtraciones. Esto porque la inclinación de este fondo es casi a 45 grados, entonces si tú pones concreto y lo vibras te va a chorrear al fondo. Era dificultoso. Entonces, para los siguientes reservorios tomamos medidas de hacer unos encofrados internos para que esto no ocurra, ¿no? Bueno, el tiempo no nos da para poder hacer más cosas, pero sí lo vamos a ir viendo con cada ingeniero, cada obra que vayamos seleccionando, ¿no? Hay muchísimas experiencias más en obras inmobiliarias, los primeros edificios inmobiliarios que hicimos nos han dado mucha experiencia. Los primeros problemas serios que hemos tenido en obras de construcción. Nosotros hemos tenido un techo que se nos ha venido abajo. Eso será materia de otra charla y de lecciones aprendidas que quiero que la den los ingenieros. Y no solamente pues comentarles de que la experiencia adquirida es valiosa, es muy importante trasladar esas vivencias y lecciones a ingenieros, personal de REF y Top Consul para que se tomen en cuenta y no se cometan los mismos errores. Einstein decía que los que nunca han cometido errores es porque nunca han intentado hacer cosas nuevas y diferentes. Bueno, espero que esto haya servido como un poquito, como sea ilustrativo, y gracias por la atención, y bueno, estoy atento para cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, Willy,
por compartir estas experiencias, ¿no? Y en verdad volver a hacernos vivir esas partes de la historia de nuestras empresas que marcaron realmente nuestro camino, ¿no? A ver, antes de pasar a las preguntas y comentarios que tenemos, quisiera agregar a la presentación de Willy de que justamente esta última lámina hace hincapié a los momentos difíciles en que uno tiene que enfrentar ciertas adversidades, y son esos momentos difíciles los que pues disparan la imaginación y el ingenio que puede tener una persona para hacer frente a esta adversidad, ¿no? A ver, tenemos aquí en las preguntas algunos saludos. El ingeniero Víctor Alca, el ingeniero William Baca, en la obra de Coxsackie se tuvo problemas por los tiempos muertos entre el traslado de materiales y de personal, entre pontones. ¿Qué similitud podría tener entre la obra de rehabilitación de puentes peatonales en rutas de Lima? Sí, yo recordaba eso. Digamos, en el puente de rutas de Lima logramos negociar, porque esa experiencia de la improductividad, digamos, nos ocasionó en los 3 primeros puentes, ¿no? Los 3 primeros puentes vimos que el tema por empezar a encofrar a las 11 de la noche, a empezar las obras en los puentes de rutas de Lima a las 11 de la noche, y a las 5 ya tener que dejar todo listo, restringía pues a 5 horas de trabajo efectivo, ¿no? Entonces, con las experiencias basadas, le dijimos a Odebrecht, oye, sabes que este contrato no resulta porque nos dijiste que podíamos empezar a las 9 de la noche y no podemos empezar a las 9 sino a las 11. Y a las 6 de la mañana tampoco, ¿no? Entonces, renegociamos el contrato y Odebrecht lo aceptó, ¿no? Lo aceptó porque realmente la improductividad era alta, sí. En cambio, en el otro lado, pues la improductividad era... Y también decidimos dejar estos trabajos de alcantarillas, de cabezales de alcantarillas y pontones, porque ahí se nos iba todo el dinero, ¿no? Lo que le dije a esa vez Juan Calleros era nuestro ingeniero, le dije, Juan, tienes que hacer rápido el puente Cedillos y desactivamos y nos regresamos a Lima, porque hacer cabezales de alcantarilla es un rojo total, ¿no? Entonces ya así fue, ¿no? En esa obra tuvimos que terminar el puente grande y dejar para otras empresas los cabezales y alcantarillas, porque no más era la improductividad que los trabajos que se hacían. Correcto, la ingeniera Andreina Márquez, esas anécdotas nos permiten conocer que las nuevas prácticas y los cambios siempre al inicio nos exigen salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, para la organización trae muchos beneficios porque nos permite avanzar y adaptarnos a nuevos estándares que se han marcado las grandes empresas internacionales. Lo más importante siempre es aprender de cada lección y dar el primer paso al cambio. Es el más difícil, pero es el decisivo. Gracias por el comentario. Luis Enrique Taboada, ingeniero William Baca, buenos días. ¿En cuánta diferencia de porcentaje de costos se presentan, qué diferencia de porcentaje de costos se presenta entre los encofrados de triple altura o mayores con un encofrado normal o convencional? Bueno, uno podría decir que es el doble de altura, el doble de precio, o el de triple altura, el triple de precio, pero en realidad no es así. En realidad los encofrados de doble o triple altura necesitan puntales robustos y arriostramiento especial. Y muchas veces estos tienen que ser adquiridos o tienen que ser alquilados a empresas que su tarifa es mucho más elevada. Entonces, en un inicio, en esos encofrados de triple altura nos quisieron pagar como que fuese el doble de precio, pero no resultaba económicamente porque tuvimos que alquilarle, no sé, Lucho, si recuerdas, pero había una empresa que se llamaba Acro, que eran los que suministraban equipos de apuntalamiento. Y Acro pues tenía unas tarifas exorbitantes, tanto así que ya no está en el mercado. O sea, Acro ha salido del mercado porque tanto Ulma, Unispan, Aluma, etcétera, han hecho que quiebre esta empresa, ¿no? Entonces sí, la diferencia es importante porque se requieren equipos especiales que sean menos esbeltos y tengan arriostres intermedios. Y más caemos, digamos, en la oferta y demanda de las empresas de alquiler en este tipo de obras.
Correcto. El ingeniero Jorge Muchín, excelente presentación, ingeniero. Alberto Alca, gracias, ingeniero, por compartir su experiencia a lo largo de la trayectoria de RF. Darwin Vilca, igual, se une a las felicitaciones por la presentación. No sé si el ingeniero Rivera quisiera compartir algunas palabras antes de dar por finalizado la presentación. Sí, ahora que Willy ha expuesto esto, he sentido como la sangre en mi cuerpo recorría de una forma más acelerada, recordando cada uno de esos lugares, esos sitios, esas experiencias y todos estos esfuerzos que se han hecho. Si Willy no luce hoy día canoso, es nada más por su genética cusqueña, porque es la situación que se han vivido en cada una de las cosas que él ha mencionado no es solamente un enfoque técnico y de no previsión o un error y que se solucionó, sino que en el trayecto entre lo que es la dificultad o el error y la solución final, hay unos días, a veces semanas, muy difíciles de afrontar. Difíciles porque las personas somos humanos, nos estresamos con las dificultades, pero cuando son muy grandes y cuando uno ve y mira alrededor y que no hay nadie que venga y nos dé la mano para solucionar esto, y lo único que nos queda es decir, tengo que hacerlo, pero estoy hasta físicamente mal para afrontar esta situación. Y después se presenta en la cabeza, y esto cómo impacta en una empresa que está haciendo camino al andar y que cada retroceso significa un problema económico que se proyecta uno y dice, pero ¿cómo lo vamos a llevar esto hasta fin de mes? Y de repente no tenemos para las planillas. Y el otro tema es, ¿y qué pasa ahora con el tratamiento con el cliente? ¿Cómo enfoco esto con el cliente? La imagen que se nos puede estar derrumbando, que hemos tratado de construir con tanto esfuerzo y todo eso. Quisiera decir que en esto hemos puesto gran parte de nuestras vidas y nuestras vidas están pintadas de todo esto. Y a la luz de todo esto quisiera pedirte un comentario, Willy, referente a esto, porque si tú lo vieras a nacer, tendrías posibilidades bajo estas experiencias de escoger un trayecto un poco más tranquilo, tal vez algo que signifique la seguridad de que a fin de semana vas a dormir tranquilo y no vas a estar estresado, pero cuando uno está viviendo y no sabe lo que se le viene, se encuentra que cada paso que da a veces en el fango, sin darse cuenta, nadie escogió pisar el fango, pero ya se metió en el fango. Si tú volvieras a nacer y supieras que te vas a meter en estos fangos, ¿qué reacción tomarías? ¿Dejarías que esto lo hagan otros? ¿Dejarías estar en una posición más tranquila? Tal vez que otra persona los haya solucionado. ¿Qué te gustaría repetir de todo esto? Eso quisiera escucharte. Bueno, la verdad, ingeniero, que a veces pues la vida te enseña y tú eres fuerte porque si has sabido sobreponerte a tus tropiezos y has sacado la lección de esto y lo vuelves a enfrentar, pero con otra mirada, es que eso es valioso, ¿no? O sea, los tropiezos alimentan a uno y lo vuelven más fuerte para enmendar, ¿no? Obviamente, si uno volviera a nacer, digamos, pero si naciera con las experiencias, pues sería lo más maravilloso del mundo, ¿no? Obviamente hay mucha gente que dice, nunca he hecho un reservorio, no, que lo hagan otros. Pero ese no era nuestro caso, ingeniero, ¿se acuerda?
nosotros íbamos, mirábamos, preguntábamos lo que no sabíamos, le preguntábamos a algún asesor, mirábamos, estudiábamos, mirábamos los detalles que ellos tenían, dijimos, oye, acá esto está mal, acá hay que corregir esto, y así, ¿no? Entonces, obviamente que el espíritu de siempre hacer cosas nuevas creo que nace de cada uno. Nunca hemos sido comodones, nunca nos hemos quedado en nuestro confort. Siempre hemos estado buscando cosas nuevas, tratando de hacer algo, y eso es lo que tal vez se haya marcado el éxito, ¿no? Nos hemos caído también, ¿no? Nos hemos caído, por ejemplo, como Brainsa, nos dormimos en el confort, creíamos que era tan fácil todo, pero nos fallaron temas contractuales y que casi nos hunden, ¿no? Conozco amigos ingenieros, no sé si lo ubica nuestro amigo Pierre, ahí está, se me dio su nombre, pero también, así como Brainsa nos falló a nosotros, le han fallado a ellos en una obra gerandaza, en unos penales, y ahorita está fuera de circulación, Piero Bengoa. Entonces, a veces uno dice, no, no me voy a meter en cosas que no sé, pero hay que también saber a dónde uno puede meterse y qué experiencias hay y quién nos puede ayudar, ¿no? Es importante que cuando no sepamos algo, si vamos a enfrentarnos, pues nos empapemos al detalle y yo creo que lo vamos a sacar adelante, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos en COSAPI el puente colgante y también hicimos el primer puente, jamás habíamos hecho un puente, pero nos metíamos de cabeza, diseñamos los elementos, aprendimos a calcular, y gracias a esa visión también de calculista, pudimos sacar adelante, tanto así que COSAPI nos siguió llamando para otras obras, o sea, metimos la pata en varias cosas, pero siempre saber decir, ingeniero, aquí le he hecho mal, pero ya aprendí, no vamos a hacerlo más y vamos a ver cómo enmendamos, ¿no? La experiencia es importantísima, ¿no? Qué lindo sería que uno nazca con la experiencia de nuestros papás y no caiga más, pero creo que tenemos que cometer algunos errores para ser más fuertes en el futuro. Quisiera hacer otro comentario dirigido a todas las personas que en este momento están escuchando. Hace muchos años estuve ligado bastante a un gran empresario, el ingeniero Walter Piazza Tanguis. Walter Piazza Tanguis, gerente general, el creador de la empresa COSAPI y otras empresas más. Y en un momento dado, él tendría, sospecho que unos 50 años, asiste a una reunión empresarial, un desayuno empresarial con otros empresarios, y hay una pregunta que se le hace y que se me quedó muy grabado. Y la pregunta era, ¿cómo hace usted para dirigir, en ese momento era la empresa probablemente la más importante en construcción en el Perú? Decía, ¿cómo hace usted para dirigir esta empresa, haberla creado, dirigirla, haber creado una filial en Chile, una en México, una en Venezuela, una consultora PIB, que era una consultora muy grande, pero además lo acaban de nombrar ministro de Economía, proceso que duró muy poco tiempo, porque después que presentó usted su plan, a los 2 meses renunció, porque el presidente le mencionaba de que no lo iba a poder desarrollar de acuerdo a lo que usted había planeado. Bueno, está bien, eso es anecdótico, pero además es presidente del Museo de Arte y es presidente de la Asociación de Empresarios que representa al Perú en unas asambleas de empresarios en el mundo, y otras cosas más. Y él contestó muy corto. Esa fue una pregunta. Él contestó una cosa muy simple, y es que decía, lo que yo tengo como virtud no es que sé más que las personas que trabajan conmigo,
sino que sé ubicar a las personas que lo pueden hacer muy bien y les trato de dar todas las facilidades y que se desarrollen ellos. Y eso fue. Y la otra pregunta fue, ¿y qué considera usted que es lo más difícil en la vida para todas las personas que lo estamos viendo y escuchando? Y él dijo lo siguiente: lo más difícil en la vida, considero yo, que es tener consistencia entre lo que se dice y se hace. Porque muchas personas, ya sea familiarmente, en el ámbito de los amigos y en todas partes, dicen que hacen o que están participando, pero lo más difícil es ser consistente en todos los aspectos que da la vida, no solamente el trabajo, entre lo que significa hacer y decir. Y en este caso, yo creo que la forma como hemos conducido esta conferencia ha sido muy interesante, porque solo con mucho esfuerzo, con mucho deseo de hacer las cosas, de crearse uno mismo las posibilidades para construir su propio futuro, pero dejando muy claro que cada cosa que la dices es porque la has hecho, es algo que seguramente le va a dar cada vez más importancia a tu propia vida. Y ahora que lo difundes esto, quisiera que esta parte humana, que también va detrás de la parte técnica de ingeniería, se tenga muy presente, porque la ingeniería es algo que se puede compartir como experiencia, pero la parte que nos impulsa a trascender, a hacer algo diferente, eso depende de un paso que todos y cada uno de los que está escuchando lo puedan hacer. Y dentro de hacer las cosas, el tratarlo de hacerlo la mejor forma posible, no necesariamente siendo la estrella en todo, sino dando facilidad a las personas que van alrededor de uno, para que cada uno pudiera dar lo mejor de sí. Eso es lo que hace el progreso de un grupo humano. A eso estamos apuntando con esta transmisión de experiencias, y me siento yo muy feliz, y creo que también en este momento muchas de las personas que están acá en esta reunión, de que nuestras vidas no han sido fáciles, pero si nos tocara volver a decidir si la queremos repetir en caso que volvamos a nacer, o tener una vida tranquila, placentera, en un estado de confort, yo diría, en el caso mío, preferiría repetir, a pesar de todas las dificultades que significa. Porque después de que pasa cada una de las experiencias, nos damos cuenta que estamos más fuertes para emprender el siguiente camino. Y de eso se trata con estas experiencias. Tratar de que pronto podamos ver de todos y cada uno de ustedes, que nos cuenten sus esfuerzos, que nos cuenten sus experiencias y que nos cuenten sus sueños para tratar de facilitarlos. Eso es algo que les invoco para todas las siguientes charlas, en que las puertas están abiertas para que todos y cada uno de ustedes pueda exponer algo que nos pueda ayudar a todos a crecer un poco más. Dejo Lucho Flores con esto. Gracias, señor Rivera, por sus palabras. Nuevamente, ingeniero Uli, muchísimas gracias por estas experiencias. En verdad, hemos escuchado muchas veces en conferencias técnicas de reforzamiento, de todo, pero creo que este webinar y el sentido que tiene estas presentaciones lo hacen muchísimo, muy diferentes, ¿no? a lo que nosotros hemos estado acostumbrados, ¿no? El escuchar y sobre todo aprender de esas experiencias que uno ha vivido, esos malos momentos, y la forma en que uno se pudo reponer de estos malos momentos y tratar de sacar una mejor idea y salir adelante y enfrentarlo, porque eso creo que también es algo de que nuestra empresa se pueden
podemos sacar brillo, digamos, de que siempre nos hemos, siempre le hemos dicho al cliente, nunca hemos escondido la cara, siempre le hemos dicho al cliente, la verdad, y siempre hemos sabido también superponernos estos momentos, ¿no? No sé, Willy, si tú quieres agregar algo más antes de cerrar esta conferencia. Bueno, solamente agradecer y bueno, dar pues a entender a todos que efectivamente hay errores que se cometen, pero vamos a ser más grandes si estos errores los capitalizamos y vemos que qué cosas no van a mejorar en nuestro crecimiento, ¿no? O sea, hay que capitalizar de los errores. Y hay muchísimas experiencias. Y bueno, seguramente vamos a ir viéndolas ya por obras específicas más adelante. Yo he querido contar experiencias que no han vivido los ingenieros que estamos acá, pero que sí eran importantes capitalizarlas, ¿no? Lucho, gracias por todo. Y bueno, nos vemos entonces. Saludos. Gracias, Willy, nuevamente. Gracias a todos los asistentes por estos minutos. Espero que hayan sido enriquecedores para ustedes, como lo ha sido para mí. Y que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias, por favor. Gracias.